Hola, hola, mi nombre es Sara y este es el episodio número 5 de Profundizando, el podcast de Sara en Esencia. En este podcast vamos a hablar de todo, no nos vamos a dejar nada. Hablaremos de relaciones, de dinero, de maternidad, de propósito, de sexualidad y de amor propio. Hablaremos de espiritualidad, de metafísica, del universo y de cosas místicas. Hablaremos de la vida en general y con todos sus matices. Y hablaremos de cualquier otro tema que nos mueva y nos interese, porque este es un podcast para ir a lo profundo, para conocernos, para removernos y sobre todo para cuestionarnos y encontrar nuevas formas de ver el mundo. Así es que bienvenida mi amor, abróchate el cinturón porque ¡despegamos! Antes de comenzar, quiero contarte que si tú eres de esas personas a las que les gusta meditar, reflexionar y plantearte cuestiones que te lleven a transformarte y crecer, ya puedes suscribirte a mi newsletter en el enlace de la descripción y recibirás directamente en tu email pequeñas historias, preguntas y reflexiones a diario, de lunes a viernes, para empezar el día con perspectiva. Dicho esto, es el momento de dar la bienvenida a nuestro invitado de esta semana. Con una visión única y fascinante, al menos para mí, nos acompaña desde Valencia, España, Andrés. Hola Andrés, bienvenido, gracias por estar aquí hoy. Hola Sara, encantado, gracias a ti por invitarme. Un placer, cuéntame Andrés, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que ahora ya con frío, por fin ha llegado, parecía que no llegaba el frío, pero bien. Y muy bien, ya te digo, encantado de saludarte, de estar aquí en tu capítulo, en tu podcast. Y nada, pues viendo un poquito todo lo que quieres que comentemos y que hablemos y contento también de que te resulta atractivo la forma en la que vivo mi profesión y la comparto, que entiendo que es lo que te ha resultado interesante. Sí, la verdad es que me gusta mucho cuando llegué a tu perfil. Fue como una mirada muy integrativa y es algo que me fascina mucho cómo hablas y cómo conectas los espacios y la forma de mirarlos y de verte a través de tus espacios y al revés también de influir en ti a través de ellos. ¿Qué te parece si antes de empezar, qué te parece si te presentas brevemente para que nuestras oyentes sepan quién eres, qué haces y esas cosas? Claro que sí. Pues, bueno, como veis, me llamo Andrés Tarazona, y mi profesión, por definirla de una manera cercana y que se entienda, es el diseño de interiores. Ujú. Es a lo que me dedico desde que tenía 17 años, tengo ahora 44, pues hace ya prácticamente 27 años. Y la diferenciación que te podría decir, que creo que es la parte que más interesante te resulta, es que la vida me ha regalado, podríamos decirlo así, porque lo vivo como un regalo, una sensibilidad especial para percibir la armonía en el interior de las personas y en el interior de sus viviendas. Y me resulta muy fácil percibir la relación que existe entre esas dos armonías. Ajá. Entonces, desde esta conciencia, que para mí ha sido todo un camino y todo un proceso personal, el poder desenvolver este regalo y entenderlo, es donde he podido materializarlo en mi profesión como diseñador de interiores. Por lo tanto, mi profesión se ha enriquecido de esa sensibilidad y ha generado como una especie de doble camino. Por una parte, sigo realizando proyectos de diseño y los vivo desde esa conciencia, pero por otro lado también se ha desmarcado una figura de referencia, que es la del asesor o mentor dentro de esta filosofía, en la que hay personas en las que no se sienten bien en casa o no se sienten bien ellas en su propio interior, ¿no? Pero sobre todo cuando va ligado en la vivienda. Y recurren a mí para, pues, pedirme consejo, que les diagnostique la vivienda, cómo está, qué parámetros son los que les hacen no estar bien, y quizá no necesitan en sí un proyecto de diseño o un estudio de diseño, o no quieren o no necesitan en ese momento o no pueden realizar cambios en casa, pero sí pueden hacer o ver qué partes son las que reflejan de su personalidad y con pequeñas pautas generar cambios. Y la verdad es que ahí me siento muy contento, porque cuando las personas que recurren a mí como diseñador quieren hacer proyectos y los viven desde esta conciencia, los disfrutamos muchísimo, se dan cuenta de que es como son dos proyectos paralelos, el que viven en su casa y el que viven dentro de ellos mismos. Y cuando son personas que recurren a mí simplemente sin necesidad de diseño, porque lo que necesitan es estar bien ellos en casa, también es muy bonito cuando ves que en su interior se vive el mejor de los proyectos, ¿no? Su propia introspección y su propia, ¿cómo te podría decir? Apertura a la vida, ¿no? Yo creo que es
En la vivienda también es cuando se vive, cuando se hace un proyecto de vivienda, esa vivienda se abre de una manera diferente a la vida. Cada vez que abren sus ventanas, la vida entra y se encuentra un mundo diferente. Pues en las personas igual. Ya cada vez que inhalan, el mundo interior de ellas ha cambiado. Y se vive cuando exhalan, podríamos decirlo, ¿no? Ya se comparte otro mundo diferente. En las viviendas ocurre lo mismo. Entonces, a esto me dedico, tanto con vivienda o sin viviendas, a generar armonía en el interior de las personas. Qué bonito, me encanta, es súper bonito. La verdad es que yo llegué a ti porque yo el año pasado, pues por estas fechas más o menos, bueno, un poquito antes, a finales de noviembre, hice un pequeño curso de doméstica, de diseño de interiores, que siempre me había gustado ver los típicos vídeos, pues de cambios de casa y demás, y llegó a mí ese curso de doméstica y fue como, ay, mira, pues esto, ¿no? Que me nutre. Y me dieron muchas ganas de meterme en ese mundo, pero y al mismo tiempo me llegó un curso de Feng Shui. Entonces fue como integrar un poco las dos partes, porque si no veo una un poco como vacía sin la otra. Y a través de meterme en esto y empezar a llegar mi información, llegué a tu perfil y fue como un boom todavía más grande. O sea, no solo el diseño, el Feng Shui que afecta a tus áreas, sino que además tu casa es reflejo de ti y tú eres reflejo de tu casa, y cuando llegué a tu cuenta fue como, wow, me encanta y me encanta, me gusta muchísimo tu visión, y cada vez que compartes un post y lo leo es como hace una implosión interna de comprensión y de cosas que me van viniendo y de comprensiones sobre mí misma que me maravilla, y bueno, pues te agradezco muchísimo y que lo compartas y que estés aquí, porque de verdad es algo que me encanta tu visión, me fascina. Me gustaría que nos contaras un poco tu historia, cómo has llegado a este punto, cómo ha sido ese proceso que te ha traído aquí, a lo que vives y a esta forma tan bonita, ¿no?, de ayudar a las personas. Pues no es ahora lo miro y miro hacia atrás y parece más fácil de lo que en algunos momentos lo he vivido, la verdad. Porque en algunos momentos no ha sido muy fácil. Dedicarme al diseño, sí. Te podría decir que para ser diseñador, de alguna manera encontré un camino fácil. Mi abuelo paterno, cuando yo nací en 1978, él ya había creado una fábrica de mobiliario que por aquel entonces, por esos años, ya tenía prestigio tanto nacional como internacional. El hombre sabía que quería hacer muebles de calidad y lo consiguió. Calidad y artesanía. Y su cliente medio era cliente de un nivel económicamente alto, muy alto, y en algunos casos incluso personas reconocidas a nivel internacional, políticos. Bueno, era un tipo de mobiliario muy reconocido, pero luego también que a la hora de realizarlo requería de mucha exigencia y de sobre todo también mucha discreción. Creo que la discreción y la calidad son valores que yo heredé de él, porque van innatos, ¿no? En todo esto. Yo lo viví, te podría decir que con 17 años ya estaba dentro del equipo de diseño. Sí, por méritos propios. No, allí no era... Mi abuelo era una persona muy exigente y no cualquier persona podía estar en cualquier lugar. Los artesanos eran los mejores. Te voy a decir que hasta los que descargaban los camiones eran gente muy preparada. Todo se cuidaba muchísimo. No podía dejarse nada al azar, porque si no, no podías dedicarte a ese tipo de cliente. Claro. Y en el departamento de diseño era así también. Yo era muy pequeñito y yo pasaba mucho tiempo libre mío escolar. Me iba con mi padre allá a la fábrica. Y en principio todo era un juego, hasta que dejó de serlo, y poco a poco pues iba aprendiendo todos los procesos y vivía cada una de las áreas de la fábrica. Y se me daba muy bien dibujar y bueno, pues poco a poco me fui introduciendo, ya te digo, como de ser un juego a ser un trabajo, que fue casi sin darme cuenta. Estaba en el departamento de diseño a la vez que estudiaba diseño de mobiliario e interiorismo. Pero ahí es cuando empecé a darme cuenta de una manera real que había algo había un vacío. Era muy bonito diseñar para ciertas personas que, bueno, pues en aquel momento, y siendo tan joven, pues como que te daba cierta identidad, ¿no? A quienes estabas diseñando la vivienda o para quién eran aquellos muebles. Pero yo luego no podía saber qué ocurría con aquello. Yo simplemente los diseñaba, en la fábrica se fabricaban, se enviaban a casa del cliente, se montaban y ya está, ¿no? Y yo me quedaba siempre con la duda de, bueno, pero él sabrá mejor a su vida. Era una cosa que yo
sentía por dentro, pero que tampoco compartía con nadie. Pero me Ujú. apetecía saber si aquello había tenido algún tipo de valor. Si toda la madera que habíamos gastado, piedra, mármoles, todo lo que se había sacado de la naturaleza para aquellos clientes, había tenido sentido haberlos arrancado. Claro, se No había sé. tenido impacto, ¿no? Claro, es porque si simplemente eran para decorar, pues yo empezaba ya a sentir ciertas carencias, ¿no? Ujú. Pero bueno, era un conflicto interno que yo llevaba a la vez que seguía trabajando, Ajá. hasta que ya me di cuenta que era imposible a esos clientes poderles hacer ninguna pregunta, nunca los conoces, a ese tipo de personas nunca llegas a conocerlos, ni tampoco puedes llegar a saber nada de sus vidas. Y en 2004 decidí abrir mi propio estudio. Seguí dando soporte de diseño a mi familia, pero yo creé mi estudio particular a pie de calle, en un Ajá. pueblo pequeñito en Valencia, con el objetivo de tener contacto con el cliente final y sí poder saber si lo que yo estaba sintiendo como inquietud era algo que se podría medir o podía comprobar. Y bueno, pues empecé pues vendiendo mis primeros armarios, recibidores, mobiliario sencillo, pero ya tenía ese contacto con el cliente que se encontraba. Yo tenía alrededor mucha competencia. Es una zona, es un pueblo que se llama Setaví, que tiene al lado otro que se llama Alfafá, que hay mucha, o en su momento, en el 2004 sobre todo, había mucho boom del mundo de mueble, muchos estudios enormes, el mío era muy pequeñito, pero Ujú. sí que es verdad que la gente que entraba en él se encontraba con una diferenciación, y es que no solo el que estaba allí sentado era un diseñador, sino que le hacía preguntas sobre su vida que no estaba acostumbrado a que se las hicieran en otros lugares. Claro. Y por confianza o por cercanía, empecé a irme muy bien. Y Ujú. yo sobre todo lo que quería era recibir esa información, era como empezar mi propia investigación. Y al cabo de 10 años, yo no decía nada a nadie, yo iba haciendo mis notas, iba dándome cuenta que evidentemente habían parámetros que hacían que las personas se sintieran mejor. La gente luego me lo decía, qué curioso, pues mira, parece que mi marido está más tiempo en casa, el chiquillo está menos nervioso, se concentra más, yo llevo mejor los conflictos familiares, bueno, cosas que me iban contando que para mí era como mi campo de investigación donde veía el por qué podría estar dándose eso, ¿no? Ajá. Y a mí a la vez me ayudaba a autoconocerme sobre lo que yo sentía cuando entraba a las viviendas. Y a veces sentía, pues no sé, bloqueos en la profesión, pero yo no directamente no les preguntaba, no me sentía con la seguridad suficiente como para abrir esos frentes. Sin embargo, luego cuando hablábamos tranquilamente sí que me contaban que profesionalmente pues tenían un techo, que no sabían cómo superarlo. Y pues bueno, yo lo tenía en cuenta en el diseño y para ellos, curiosamente, las cosas mejoraban, ¿no? Para Claro. mí era algo que podía estar midiendo y comprobando. Y así estuve los primeros 10 años, hasta el final de 2013 aproximadamente, que ya sentí diversas señales me hicieron darme cuenta de que era el momento ya de empezar a compartirlo, porque ya me sentía yo más seguro, sabía que tenía una serie de parámetros sobre los que basarme para poder contarlo. Ajá. Eh, y claro, cuando lo hice, lo primero que me encontré, que entendí que era completamente normal, que todo el mundo me encasillaba en el Feng Shui, ¿no? Ya. Estás hablando de Feng Shui. Sí. Y claro, conozco Feng Shui. Yo en esta búsqueda personal me formé en todas las escuelas para encontrar respuestas y encontré muchas respuestas. Y encontré que en muchas partes se asemejan muchísimo. Pero también me encontré con una carencia, es que el Feng Shui solo me habla de una dirección y es Ujú. cómo el entorno mejora mi vida, Claro. qué cosas del entorno me pueden favorecer, pero no me hablan del otro camino, cómo influencio yo en mi entorno. Y esto es lo que me ocurría con el profesor, con el que mantengo una buena amistad. Profundizábamos mucho. Me acuerdo que una de esas veces entre clases, tomando un café, un día hablando con él, es que me habla siempre de cómo me va a afectar un jarrón. Si pongo ahí un jarrón, ¿dónde debe de ir? Pero ¿por qué no dices que si ese jarrón no está ahí es porque es una carencia mía? O sea, ahí debería haber un jarrón. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? ¿Por qué si yo tengo que decirle a esa persona que lo ponga, no le he ayudado a reflexionar de por qué no estaba previamente? Claro. Recuerdo que él me lo decía, y es que estás intentando ir a una profundidad que la gente no quiere. La gente Ajá. quiere lo fácil, la gente quiere que le digas dónde va el jarrón, no le compliques más. Lo que tú pretendes transmitirles es una profundidad que me recuerdo que me lo dijo el chico con toda sinceridad, que si él la promocionaba no iría nadie al curso. Y Ajá. recuerdo que me lo dijo, si tú te atreves, hazlo tú. Y le dije, no es cuestión de que me atreva, es que es la única forma en que la contemplo. Si yo tengo el conocimiento de saber que ahí debería ir un jarrón, yo lo único que concibo es ayudarle a esa persona a que comprenda por qué no veo un jarrón.
Yo ya le digo que ahí va un jarrón, pero tengo que ayudarle a entender por qué no estaba. Porque si esa carencia del jarrón ahí era una carencia de relaciones y yo le diga que la ponga, ¿qué va a hacer? Se va a obsesionar con el jarrón, que esto es lo que me encuentro a muchas personas que recurren a mí, que vienen de cursos de Feng Shui o que le han hecho estudios, Claro, que le vienen dan con poder. muchos miedos, claro, vienen con muchos miedos y muchas obsesiones, porque es que, claro, me dijeron que pusiera aquí este jarrón, te digo jarrón como puede ser una planta, puede ser cualquier otra cosa, pero claro, desde que lo he puesto, yo ahora es que no se caiga, que no se rompa, que no se... Y no, para, el jarrón es cerámica. Claro, yo a mí Es me... cerámica que le va muy bien esa zona. Sí, perdona. No, tranquilo. Yo a mí me ha pasado también, pues que ya te digo, me metí en un curso de Feng Shui y no he podido poner todo lo que se supone que tendría que poner, según lo que me dicen, ¿no? Pero sí que he puesto en un par de sitios cosas y, por ejemplo, tengo puestos unos bambús donde se supone que es área relaciones y han estado súper bien durante meses y de repente han empezado a secarse y ahora es como, vale, ¿qué es lo que no está funcionando? Porque si tienen agua, porque tienen agua y tienen las mismas condiciones que han tenido durante todo el resto del tiempo, porque todavía no estoy poniendo calor, ¿por qué ahora se están secando? O sea, ¿qué es lo...? Pero como ya conozco un poco de tu perspectiva, ya me lo llevo un poco más a mí, ¿no? Que es como, a ver, ¿qué es lo que no está funcionando ahí, ¿no? Y es muy guay verlo desde ese punto porque también si no es eso, te obsesionas y le das mucho poder, es como no, es esto lo que está trayendo que haya mejores relaciones cuando a lo mejor es un cambio interno. Lo que tiene que haber en ese punto, ¿no? A lo mejor si solo pones el jarrón pero no haces el cambio interno, ¿funciona solo con poner el jarrón o tienes que hacer el cambio interno? Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, Sara. Esto te voy a poner un ejemplo, seguramente lo habrás oído alguna vez, ¿no? Cuando dicen que si vas a una entrevista de trabajo y ese día te sientes, pues no sé, temerosa y tu postura corporal transmite miedo, lo van a percibir. Entonces, que si no eres capaz de cambiar tu seguridad interior, que al menos te posiciones tu cuerpo con una postura segura, porque eso te hará sentirte más segura, ¿no? Y te percibirán de otra manera. Bueno, pues esto tiene su sentido durante unos minutos. Como no seas lo suficientemente consciente de mantener tu postura segura, al cabo de seguramente 2 minutos o la primera pregunta fuerte que te hagan, volverás a tu postura insegura y lo van a notar. Claro. ¿Vale? Pues si esto lo llevamos, esto lo he puesto como un ejemplo, ¿vale? Sí, Pero sí. si esto lo llevamos a la vivienda, cuando tú pones un jarrón o las plantas de bambú en la zona donde corresponden, que es necesaria madera, las colocas, durante unos días va a haber ahí una energía extra para que tú te des cuenta de cuál era el cambio necesario. Vuelvo al ejemplo de la entrevista. Tú tomas conciencia de que estás insegura, vas corriendo a la entrevista, no te puedes plantear ahora en reflexionar porque estás insegura, porque igual a veces ni lo sabes, son patrones inconscientes que están ahí cuando tienes algo que hacer con mucha responsabilidad y de repente te dicen que te pongas en una postura cómoda, en una postura segura. Te pones en una postura segura y crees que esa es la única cosa que hay que hacer. Pero imagínate que yo te dijera, vale, Sara, mira, ponte en una postura segura, pero 10 minutos antes de entrar a la entrevista. Ponte. Pero en el coche, cuando estés tranquila. Y quédate en silencio y observa. Porque cuando te pongas en una postura segura, durante unos segundos vas a poder percibir el motivo de tu inseguridad. Porque esa postura, ese cambio de postura va a traer un punto de luz en ti. Imagínate que haces esa postura segura en el coche y por unos instantes te das cuenta de que tu inseguridad nace porque crees que no tienes conocimiento suficiente sobre esa área. Es un ejemplo, ¿eh? Pum, y se diluye esa inseguridad. Vale, el hecho de tú darte cuenta de cuál es tu inseguridad y aceptarla, te aseguro que entras con otra energía a esa entrevista. ¿Vale? Sí, claro. Ahora lo llevamos a la vivienda. Tú pones el bambú con la intención de que la economía vaya bien. Lo colocas. Y te crees que es el bambú el que va a hacer eso. Y te olvidas. Es como si tú pensaras que la postura es lo único que había que hacer. Ahora, si yo te dijera, no, Sara, tú coloca el bambú. Pero cuando lo coloques durante unos días, observa en tu interior por qué tu economía no va bien. Porque el bambú lo que va a generar es una luz extra en tu vivienda para que tú percibas en ti lo que no iba bien. Y tú durante unos días empiezas a observarte por dentro y empiezas a darte cuenta de patrones familiares, empiezas a darte cuenta que es que igual valoras poco el dinero,
empiezas a darte cuenta que quizás has vivido siempre de una conciencia de que no es posible vivir con dinero o no es posible ahorrar. Empiezas a darte cuenta de cositas dentro de ti y empiezas a hacer el cambio. O ¿Vale? sea, Empiezas a trabajar desde dentro. claro, o sea que poner esa cosa fuera es un parche si tú no haces la parte interior. Sí, a ver, durante un tiempo hace un efecto, tiene un efecto durante un tiempo. ¿Cómo te podría decir? Imagínate que también vas a un médico porque tienes mucha ansiedad y te da un medicamento para la ansiedad Ujú. y te lo receta para 3 meses. Y tú durante 3 meses probablemente no tengas ansiedad. Pero si tú durante 3 meses no tomas conciencia del motivo de tu ansiedad y haces cambios en tu vida, cuando te quiten el medicamento vas a ser exactamente igual. Claro. ¿Vale? Esto es parecido, o sea, no va a haber un cambio en tu vida porque coloques un objeto en tu vida. Vas a colocar un objeto que va a aportarte una luz extra a tu vivienda, a ti, para que tú hagas el cambio necesario. ¿Vale? Entonces, yo esto lo tenía clarísimo. Y creo en el Feng Shui, por supuesto. Es una filosofía que me encanta. Ujú. Pero es una filosofía de un solo camino, Sí, de fuera a adentro. Y esto tiene un montón de carencias y sobre todo que genera a la gente la obsesión y les lleva a dar el poder exterior. claro. Entonces, claro, pierden su poder. Yo cuento, mucha parte de mi trabajo tiene en cuenta el Feng Shui, pero la raíz es interior en la persona. Te podría contar un montón de casos de personas que atiendo que ni siquiera veo su vivienda. Que llegan porque sienten que no están bien y su casa está perfecta. De hecho, incluso ellos habían estudiado Feng Shui, han hecho cositas, me han enseñado. La casa te podría decir que están bien. La casa te podría decir, lo cumple todo. Pero ellos siguen sin estar bien. Ahí es que porque dentro no hicieron los cambios. De repente he estado trabajando con personas en las que en una sola sesión hemos estado hablando durante 1 hora, hemos encontrado su bloqueo interior, han tomado conciencia de él y han hecho su trabajo interno. Y entonces han encendido su intuición y ellos mismos por sí solos han realizado los cambios en su casa que eran precisos hacer. De hecho, me mandaban fotos, he hecho esto y pues justo es lo que había que hacer. O sea, para mí el objetivo, te podría decir que en mi trabajo es llevar a la persona a su estado natural. Ten en cuenta que nosotros, nuestro primer hogar eran las cavernas. Un espacio abierto, un espacio libre, un espacio completamente intuitivo, donde ya hay muchos antropólogos que defienden que nos acostábamos en la orientación necesaria según la actividad del día siguiente, en la Wow. que si al día siguiente, por ejemplo en el caso de los hombres íbamos a hacer herramientas, nos acostábamos hacia una dirección diferente a si al día siguiente lo que íbamos era una actividad más física como ir a cazar. Y en el caso de las mujeres, pues también, no era lo mismo una tarea de tener que ir a buscar un poblado donde se iban a encontrar mejor, o simplemente ese día estar pues al cuidado de las crías, en lo que era la preparación del alimento, en fin, de estar, porque las mujeres tienen una actividad más en la comunidad, los hombres eran más los que salían, ¿no? Ajá. Pero no era completamente intuitivo. Piensa en tu hogar, tú compras una vivienda, directamente sabes que tu cama va entre 2 enchufes que hay en una pared, que los ha decidido poner un técnico con el único objetivo del aprovechamiento del espacio. No ha habido un conocimiento de quién eres tú, quién va a dormir ahí, cuál es su mejor orientación. Sí. Entonces ya, cuando entramos en una vivienda, nos aporta ya mucho más confort y mucha más seguridad de lo que en su día nos aportaban las cavernas, por supuesto. Pero hemos encorsetado nuestra intuición y nuestra libertad natural de movimiento. Entonces, lo que yo me pongo como objetivo cuando visito una vivienda es conseguir llevar a esas personas de nuevo a su libertad natural, a conectar con su intuición, a conectar con su capacidad también de cambio. Ten en cuenta que probablemente esos bambús que tú me hablas que se han secado, es que igual no es nada negativo, ¿sabes? Es que primero que los bambús, como todo, es un ser vivo que tiene su tiempo y su edad y su momento de caducidad, por decirlo de alguna manera, como cualquier cosa material, como nuestro cuerpo también. Pero también pueden darse casos que hay procesos que terminan. Vale. Que igual para ti el concepto que tienes de la economía ahora, igual es un concepto que caducará. Y que llegará un momento que tengas otro concepto de la economía. Y que ahí igual ahora te apetece bambús, pero es que igual dentro de un tiempo te apetece una planta más fuerte o más sutil. Ajá. No sé. ¿Vale? Pero lo más bonito de esto es que vaya ligado a ti y que no sea un manual que te hayan dicho que es que en esa Claro. zona tienen que ser bambús, porque no, escúchate. Yo llevo a mucha gente que
que después de haber hecho su vivienda mantenemos mucho tiempo el contacto, porque se acaban dando cuenta de que es un proceso de evolución personal y con el tiempo me escriben porque se han dado cuenta de que un aspecto de su vida que en su día estuvimos mirando ha cambiado y han decidido hacer cambios, pero claro, ya no lo viven con el temor de que igual es que es negativo y a qué se debe. No, se debe a que estás vivo, estás evolucionando y tu concepto probablemente ahora de familia ha cambiado y lo estás plasmando en tu exterior. Igual ahora se están dando cuenta de que a lo mejor están dedicando menos energía a su vocación y de forma natural están poniendo más energía en la familia porque han ampliado la familia y lo han hecho de forma intuitiva, pero claro, como no terminaban de comprenderlo y aunque tienen un informe escrito que les envío, pues a lo mejor me mandan las fotos, me mandan un audio y les ayudo a reflexionar sobre ese cambio y te vas dando cuenta, sobre todo desde donde yo lo vivo, que se han sincronizado ya están tan sincronizados con sus ritmos naturales que ellos mismos van plasmando el cambio de una forma sencilla y de una forma sobre todo suave, ¿sabes? No hay esfuerzo, ¿sabes? Todo fluye. Te podría decir que tanto si me encargan diseño como si no me encarguen diseño y lo que se trata simplemente de ver la vivienda o de atender a esa persona, el objetivo siempre es llevarlos a su propia esencia. De hecho, cambié el cambio de nombre de perfil en Instagram, se llama ahora Espacios para Ser, porque es esto lo que pretendo. En el interior de las personas y a su alrededor, generar espacios para que su ser se exprese de forma natural, sea el que sea. No todo el mundo vive el dinero de la misma manera, ni la familia, ni las relaciones. Y lo más bonito es cuando los vives alineados con tu esencia, ¿sabes? Y que esa esencia se plasme en toda tu vida, en todos los aspectos. Me pareció, me resultó curioso justo el otro día hiciste una publicación sobre tener el espacio de trabajo en casa y yo llevo como varios meses empezando a entrar un poco en el rollo del minimalismo porque siento pues que igual tengo muchas cosas, algunas veces siento los espacios muy sobrecargados y ha llegado un punto en el que hay como mucho ruido y me molesta, ¿no? Y tengo un escritorio que es muy grande, es así como de estos de L profesional de despacho, ¿no? Con sus cajones y luego el mueble y me ocupaba, yo tengo una casa muy chiquitita, vivo en una casa de una habitación, un salón, cocina y un baño, o sea, muy pequeñita de 50 metros y claro, el escritorio me ocupaba una tercera parte del salón, enorme y al principio estaba hiper contenta, o sea, tener mi espacio de trabajo, pero han ido pasando los meses y eso ha empezado a agobiarme y yo veía las cosas y era como cada vez hay más cosas y me estoy agobiando un montón. Y estaba pensando en cambiarlo cuando sacaste el post y fue como súper curioso para mí porque para mí es un reflejo también del cambio que estoy haciendo por dentro, ¿no? Yo estoy tratando de tener menos cosas, o sea, en todos los niveles, estoy haciendo un poco de limpieza en todos los niveles y de repente, claro, mi espacio de trabajo lo que me coge mucho espacio, le coge mucho espacio a mi vida, con lo cual le quita el sitio, por ejemplo, a mi hijo y a mi tiempo de ocio y a mi tiempo de descanso y necesitaba quitarlo, ¿no? Y de hecho ahora no tengo escritorio en casa, ahora me he creado un pequeño espacio en el suelo donde puedo colocarme en una posición meditativa en la que puedo conectar más conmigo, más con mi cuerpo y es como... eh, me tocó mucho ese post. Bueno, todos los que publicas me tocan en algún punto, pero ese como me removió un poco. Entonces, me gustaría que hablaras un poco de esto, de lo que sientes con esto. Pues, claro, tengo varios posts puestos sobre el trabajo en casa. No sé si de lo que te voy a decir ahora es concretamente ese, si no me rectificas, pero cuando alguien me habla de trabajar en casa, que ahora después del confinamiento sobre todo es muy común, aunque ya era una tendencia era una tendencia que ya se veía desde hace muchos años, pero bueno, el hecho de trabajar en casa ya muchos lo hemos normalizado. Es importante saber y sentir que estás en casa. ¿Por qué? Porque piensa que fuera al contrario, piensa que tuvieras que irte a vivir a tu oficina.
Probablemente harías algo auxiliar, una cama plegable, ¿sabes? No de repente notarías que en la oficina está ahí tu cama, el comedor, no. Probablemente mantendrías, y más si atiendes a gente, pues mantendrías algo muy discreto donde cuando acabaras de dormir y cuando acabaras de comer recogerías para que sigan pareciendo una oficina, ¿vale? Pues en el hogar igual. Sin embargo, muchas personas se empeñan en montar una oficina en el hogar y eso acaba contaminando el hogar y acaba generando una doble energía compleja de gestionar. Entonces, si estás trabajando en casa, yo te recomiendo que disfrutes de lo que te aporta tu casa. Estás en casa. Entonces, que sea un lugar cómodo, que sea un lugar que te permita disfrutar de tu casa y que disfrutes de esa calidez que la vivienda aporta y que puede aportar a tu trabajo, ¿vale? ¿Cómo vivir esto? Pues bueno, vivirlo de una manera ya también con cierta conciencia. Si tienes una habitación que puedes dedicar solo a trabajar, bien, pero no la hagas un despacho frío como tal, ¿vale? A no ser que seas, pues no sé, un investigador y necesitas un laboratorio concreto, ¿vale? Pero muchas de las personas que trabajamos en casa hay personas, yo tengo el estudio, pero hay muchas veces que trabajo desde casa, depende qué tipo de tareas sean. A veces escribo mucho y normalmente no suelo escribir en el estudio, me gusta más escribir en casa. Me refugio más en mí mismo, conecto más con... En fin, en el estudio a veces pues tienes otras tareas que, pues, por ejemplo, son a veces más técnicas. Entonces, cuando yo me pongo a escribir, no soy nada técnico. Mi casa me favorece más esa parte, ¿no? Esto es un ejemplo, pero hay quienes trabajan continuamente en casa. Y aquí poner una habitación para trabajar. Bueno, pues puedes ponerla, pero mi recomendación es que se note que estás en casa. Pues que si te pones una taza para tomar agua o alguna cosa así, que tenga la cercanía de la casa, que se note que estás en tu vivienda. ¿Vale? Luego ya parámetros, hay muchos parámetros, ¿vale? Para pues la orientación, la profundidad de la mesa, dónde es mejor tener una cajonera, en qué lugar. Todo esto hay parámetros generales que nos funcionan un poco a todos y luego parámetros particulares en cada caso según el tipo de persona. Pero lo que más recomiendo es eso, que sea algo que no contamine la vivienda. En tu caso, por ejemplo, lo que has dicho, entiendo que te hayas llegado a agobiar porque es desproporcionado para un piso de 50 metros tener una mesa de ese tipo. Sí. Claro, cuando de repente lo conviertes en algo más flexible, como pueda ser o bien un mueblecito que luego acabas cerrando, o un mueblecito con ruedas que luego llevas a otra habitación, pero se convierte en una mesa de oficina y en ese momento, pero bueno, lo que te digo, que te permita pues taparte con tu mantita o poner tu calefacción, que notes que estás en casa, sabes, que no te convierte en alguien muy frío. Y fíjate, yo creo que cuando esto se viva bien, cuando trabajar en casa se consiga vivir bien, que cada vez, gracias a Dios, estamos más cerca, va a enriquecer un montón áreas de la sociedad. Porque muchos trabajos van a ser menos fríos. Creo Claro, que van esta a es la ser más desde ventaja. la esencia, ¿no? De cada persona. Exacto. Lo único que hay que tener, pues eso, igual que hay que ser un buen profesional y saber cuándo se está trabajando y hacer un buen trabajo, hay que también tener mucho cuidado que eso no contamine el ambiente familiar o, por ejemplo, tú, que no contamine la atención con tu hijo, que tú acabas de trabajar y que luego des una buena atención a tu hijo, ¿vale? Claro. Que sepas dividir eso. Pero creo que trabajar en casa puede enriquecer muchísimo la profesión si sabes aportarle el calor que el hogar le puede aportar. Pues ojalá que lo consiga. Yo ahora tengo que decir, me siento mejor, todavía no siento que la forma en la que lo estoy haciendo sea como la forma final, ¿no? Pero ahora me siento ya más cómoda, me siento que puedo conectar más conmigo. Yo también, como mi proyecto sale más desde mi esencia, ¿no? Se llama Sara en Esencia precisamente porque de lo que trato es de compartir desde la esencia y siento que ahora puedo hacerlo más que antes, que era como todo muy rígido. Pero yo la cuestión por la razón por la que yo puse la mesa, por ejemplo, en el salón fue porque en Feng Shui me ponía que la habitación no era muy adecuado, porque pues luego te llevas el trabajo al descanso y cosas así. Entonces decía, bueno, tengo mejor conexión en la habitación, tengo más luz y el espacio quizás me vendría mejor, pero lo pongo en el salón. Entonces, bueno, es como ahí me influyó un poco y ahora estoy tratando de hacerlo de una forma un poco más intuitiva y que conecte más conmigo. Pero sí que entiendo que es una cosa que ha influido en mi vida y también
Y también que el hecho de que yo haya empezado a hacer ciertos cambios me ha llevado a hacer el cambio exterior, ¿no? Que es un poco también lo que hablabas antes y me resulta curioso y muy bonito al mismo tiempo. Sí, fíjate de lo que has dicho. En este caso, ¿por qué sacaste la mesa del dormitorio? ¿Por conciencia o por miedo? Por miedo. Ese es lo que cambia. Ujú. Ahí está el cambio. Voy a proponerte una reflexión. Vale. Tenemos, pues ahora tienes en casa una silla, puedes mover la silla y para mover la silla necesitas consumir un determinado tipo de energía. Depende si la silla pesa mucho, necesitarás implementar más energía para moverla. Si pesa poco menos, si tú te encuentras bien de salud, consumirás menos energía o notarás que has consumido menos energía, pero como sea un día que estás más cansada, pues sentirás que has gastado, a lo mejor has gastado la misma energía, pero lo notas mucho más que has consumido esa energía. ¿Vale? Entonces, si concebimos que todo es energía, Ujú. la energía que yo consumo, que yo gestiono para mover la silla, ¿dónde va para esa energía? Yo la he tenido que coger en mí, pues, de mi alimentación, de mi descanso y también de mi entorno. Hay mucha energía que cogemos de nuestro entorno. Si mi energía interior la muevo, la dedico o la enfoco a mover esa silla, esa energía interior que he movido, ¿dónde va a parar? Toda esa energía se supone que no se pierde. Entonces, no es lo mismo mover esa silla desde el nervio, desde desde el estrés, Ujú. desde el agradecimiento, que desde el miedo. No tiene absolutamente nada que ver. Y ahí es cuando nuestra energía sale fuera y forma parte con el entorno, lo que hablábamos. Con el Feng Shui te preocupas de cómo tu entorno te beneficia a ti, pero ¿qué estás aportando a todo el entorno? Entonces, si tú coges ese escritorio y lo sacas de tu dormitorio por conciencia, porque dices, ostras, quisiera dormir que mi profesión no contamine mi descanso, porque fíjate, me levanto y lo veo, o bueno, lo has leído en el Feng Shui, pero ya no lo haces por miedo, lo haces porque te ha hecho reflexionar. Joder, la verdad es que tener aquí el trabajo me hace conectar, siempre estoy activa. Mira, voy a sacarlo a ver qué tal va. Pero lo sacas desde la ilusión, pero no desde el miedo. No tiene nada que ver porque tú misma estás moviendo el miedo. ¿Entiendes lo que te estoy intentando hacer Sí, ver? sí, Vale, sí. entonces esto es lo que importa. No es que esto nos tiene que llevar a la obsesión. No tenemos por qué estar ahora cada cosita que movamos a ver de qué energía. No, no. Todos tenemos fases de miedos, de nervios, de enfados. No pasa nada. Pero sí que te quiero llevar a por qué hacer las cosas. Entonces, cuando tú consigues vivir tu vivienda desde la aceptación de los cambios que son algo natural, desde el agradecimiento y sobre todo desde el amor. A decir, bueno, oye, tengo un escritorio, imagínate, no me cabe en otro sitio que no sea en mi dormitorio. ¿Va a pasar algo? No. ¿Qué puede pasar? ¿Que te haga más activa por la noche para trabajar? Sí, puede ser, pero hay maneras para evitar eso. Se puede hacer más oculto, tener un protocolo para luego ocultar las cosas que tengas a la vista. Igual simplemente puedes tener un cuadro que ese cuadro luego le das la vuelta y es un ambiente que a ti inconscientemente te hace ver que es la hora de dormir. Quiero decirte con esto que las personas con el tema del Feng Shui se encorsetan y se encasillan en parámetros de los que luego no ven salidas cuando hay muchísimas maneras de poder gestionar un montón de cosas. He visto muchos casos de gente que ha hecho cambios en sus viviendas que están incómodas, que tienen zonas que no les gustan, pero porque es que lo dice el Feng Shui. Sí. Ya, pero es que aquí en esta casa hay un frío, no tiene nada que ver con el frío climático, que es difícil vivir aquí. Entonces esas personas cuando de repente se relajan y se sueltan, pierden el miedo a hablar, porque algunos incluso tienen el miedo a comentarlo, y te empiezan a decir, pues mira, la verdad es que esto no me gusta nada, lo compré porque... Y empiezan a atreverse a ponerlo, se empiezan a dar cuenta de que hay muchas otras maneras mucho más sencillas de gestionar esto. Entonces, con esto que te he contado de la silla, cuando tú tomas conciencia de lo que tú puedes aportar a tu alrededor desde donde tú te vives a ti misma, es cuando puedes comprender qué aspectos de tu casa no funcionan. En cuanto tú Vale. empiezas a darte cuenta de que tienes una silla, de que gracias a Dios puedes estar sentada, estás dentro de una casa, hay personas que no tienen una casa, Ujú. que tú tienes un lugar donde tienes un cobijo y que puedes
moverte, que tienes un lugar de trabajo, que en cuanto empiezas a fijarte en lo que sí tienes, empiezas a sentirte agradecido con ello, ya empiezas a despertar tu inteligencia natural. Estamos aquí para dar de nosotros. Ajá. Todos, incluso los elementos naturales que puedas aprender en el Feng Shui, su función es dar. El agua, su función es nutrir a la madera. No es apagar al Sí. fuego. Vale, Vale. su función es nutrir a la madera. Pues en nosotros pasa igual. Tú ahora estás haciendo un proyecto muy bonito. Esa en esencia es por intentar dar luz a los demás. Estoy casi convencido que la motivación te lleva muchas veces a hacer cosas que si no estuvieras motivada no harías. Por ejemplo, Sí. desde esa naturaleza es donde es más fácil que tú, por ti misma, tomes decisiones de cambios en tu vida que van alineadas con esa esencia tuya. Sin embargo, cuando nos encorsetamos y hacemos las cosas por temor, o porque nos lo han dicho, o porque cómo será, o si es así, esto te lo llevas a los demás aspectos de tu vida y entonces probablemente el programa de Sara en esencia no tendrá tanta esencia y será mucho más mental. ¿Vale? Claro. Claro, ahí quería entrar un poquito también, porque hablamos de cómo nos afecta el espacio, de cómo afectamos el espacio, pero también no solo nos afecta a nosotros, sino que también afecta a nuestro alrededor, ¿no? A las personas que conviven o a las personas que nos relacionamos, ¿no? Si nosotros no tenemos una buena relación con nosotros, cosa que se refleja en el espacio, o hay cosas en las que no estamos poniendo conciencia, luego eso también se refleja en nuestras relaciones, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, por supuesto. Cuando convivimos, fíjate, según nuestro año lunar de nacimiento hay 8 tipos de energía. A veces puede coincidir que convivas con personas de tu misma vibración, pero a veces no es así. Entonces, por el ejemplo que te ponía antes del agua y el fuego, el agua, su tendencia, su naturaleza es nutrir a la madera. Si tú convives con una persona que su vibración, como una metáfora, imagínate que tú vibras con la madera, con el agua, perdón, y convives con una persona que vibra como el fuego, pues probablemente es una relación de conflicto. Es su ¿Y naturaleza. cómo podemos saber cuál es nuestra energía? Ahí ya es una serie, ahí en esta parte es una fase, es la fase más inicial de mi trabajo, que es una parte como le llamo, yo le llamo, es como el informe vital personal, calculo la energía de Vale. cada uno, porque eso me ayuda, por ejemplo, en un caso como este, en el que, por ejemplo, hay personas que se pueden querer mucho, pero su tipo de energía les lleva a veces al conflicto, es cuando en el entorno puedes poner lo que se le llama en este caso un elemento puente. Y son viviendas, por ejemplo, en el caso que te he dicho, de una persona que vive como el agua, convive con otra que vibra como el fuego, es una casa donde se recomienda tener mucha más presencia de madera, porque es la que hace de puente para que entonces claro, se dan cuenta de que muchos conflictos ya se diluyen. Hay más presencia de madera, sobre todo en las zonas donde más tiempo comparten juntos. Entonces, para mí, en la fase de mi trabajo, lo primero que conlleva es el conocimiento de la energía de las personas implicadas, sea una, sean dos, sea una familia, y luego estudio la vivienda, que también tiene sus características según su orientación. Y entonces en el conocimiento de las personas y de las viviendas es cuando ya se genera o se presentan soluciones, ya bien sean si se quiere proyecto de interiorismo con proyecto, y si no son con proyecto, pues soluciones que con lo que tengan ellos mismos puedan modificar de forma fácil para que los conflictos o bloqueos que puedan haber se diluyan y se solucionen. Vale. ¿Y cómo pueden las personas por sí mismas empezar a tomar conciencia de su estado a través de su casa? O ¿cómo les dirías tú pues que empiecen a poner conciencia, ¿no? De cómo le pueden estar afectando ciertas cosas o viceversa? O sea, porque siempre del cómo yo afecto al espacio y el espacio me refleja a mí, ¿no? Que es un poco esta dinámica. Sí, sobre cómo nosotros afectamos al espacio es difícil que nosotros lo veamos. Eso es más Ujú. fácil que los demás nos lo digan. ¿Vale? Esto es más fácil. Pero sí que cómo nos influye el espacio a nosotros hay una forma bastante sencilla. Y es irte a un espacio natural, el que más fácil y accesible puedas tener. Pueda ser un parque, si puede ser algo más natural o más lejano de la ciudad, mejor. Pero estar un buen rato. Cuando pasas tiempo, según lo activa que esté tu mente o el nivel de estrés que tengas, más tiempo te recomiendo que estés. Pero normalmente cuando ya llevamos unos 20 minutos en un entorno natural, sobre todo si es un entorno más de tierra,
¿vale? Porque el mar también ayuda, pero más de tierra, más de campo o de montaña, ¿no? Pero bueno, un espacio abierto, Vale. natural. Cuando llevamos unos 20 minutos, normalmente mucha de nuestra distorsión se disipa. Es como si todo aquello que Ajá. nos mantenía encorsetados se diluye y empezamos a conectar más con nuestra naturaleza. ¿Vale? Comenzamos a fluir, soltamos tensiones. Es más fácil cuando llevamos alrededor de 20 minutos, un poquito más, empezamos a sentirnos libres. Empezamos a conectar con Sí, la sí. energía libre. Ten en cuenta que la energía vital es libre siempre, es neutra. Y en la naturaleza se da. Pero cuando entra en nuestras viviendas, esa energía se va cristalizando. Por la estructura, por la distribución, por los muebles, por los colores, se va cristalizando. Y es lo que hace que nosotros también nos cristalicemos. Cuando estamos en un entorno natural, conectamos de nuevo con la energía libre y con nuestra propia libertad. Cuando llevamos un ratito que vamos conectando con esa energía, lo que te decía al principio con el ejemplo de la postura física, si tomas conciencia interior de los cambios que ocurren conforme tú vas pasando tiempo libre en la naturaleza, vas dándote cuenta de allí a donde te lleva tu propia libertad. Igual empiezas a tomar conciencia de que igual te gustaría un cambio en el trabajo, de que te gustaría vivir de otra manera las relaciones personales o las de familia, de que igual te gustaría enfocar de otra forma tu alimentación o el deporte que realizas. Vas sintiéndote libre y vas sintiendo cosas. Y hago referencia siempre a sentir porque es desde el sentimiento, no es algo que piensas. Vas sintiendo cosas. Y Vale. ahí te recomiendo que las vayas anotando. ¿Qué ocurre? Luego hay un momento en que ya decides volver a casa. Y aquí es Ujú. cuando durante el camino ya puedes ir empezando a darte cuenta qué partes de esas que se habían convertido en libres se van cerrando. ¿Vale? Y sobre Ujú. todo cuando entras en casa. Aquí te recomiendo que cuando entras en casa mantengas la visión la visión de tu sentimiento muy lúcida, porque puedes empezar a sentir qué aspectos te cierran por dentro. Igual te das cuenta que es cuando llegas a la cocina, cuando llegas al salón, cuando llegas a un baño, o igual no es nada en concreto y es algo en general. Te das cuenta que llegar a casa te agobia, te cierra, no te apetece volver. O hay algo tan concreto como pueda ser, me acabo de dar cuenta que cuando llego a esta zona del salón concreta y me siento aquí o miro este cuadro, me agobio. Entonces puedes mirar la lista que habías hecho cuando te sentías libre y darte cuenta si sientes lo mismo ahí en la casa. Igual resulta que cuando llegas a casa empiezas a normalizar que, bueno, pues va, no importa tanto si no hago deporte. O qué más da, oye, pues si no me alimento mejor, también está bien así. Empiezas a normalizarlo. Y ahí es cuando ya puedes empezar a darte cuenta de que algo en tu vivienda te hace que tu luz baje. Ahí ya puedes empezar a Vale. darte cuenta si tu luz en tu vivienda baja o se mantiene. ¿Vale? Y te puedes dar cuenta de eso. Cuanto más tiempo pasa, si te das cuenta que no ocurre al principio, pero ocurre cuando ya llevas un par de días en casa, ves que empieza a bajar, pues ya sabes que, como te diría, es como que el grado de influencia no es tan fuerte. Pero hay personas que les ocurre nada más entrar o incluso antes de entrar. Ahí sí que Sí, es a mí. bueno prestar atención a la vivienda. ¿Vale? Porque ahí sí Ujú. que probablemente en la vivienda hayan factores que bajen tu luz. Y esto lo puedes hacer igual con las personas, ¿eh? Si tienes dudas de si una persona sube o baja tu luz, antes de ir de quedar con ella, date un buen paseo, toma conciencia de tu libertad y acércate a ella. Así conforme te acercas, sientes por dentro contracción, que no te apetece, hay un nudo en la garganta, o las ideas que te han surgido antes de estar con ella se diluyen. Plantéate la relación que tienes con esa persona. No quiere decir que no tengas relación con ella, pero sí plantéate el grado de relación que tienes con ella. Sí, me viene algo que ha sido como algo que me ha pasado los últimos meses, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido, bueno, mi casa está pegada, yo vivo en una casa de campo, pero mi casa está pegada a la del vecino y bueno, pues mi vecino tiene pues la costumbre, ¿no? De poner la música súper alta. Yo siento la vibración de la música y además es una música pues que no me hace sentir bien y demás. Y hemos tenido muchos conflictos por esto, ¿no? Y tuvimos un conflicto bastante fuerte a finales de verano y yo me he dado cuenta de que me ha pasado en varias ocasiones de irme, estar en otro pueblo que está pegado, que es donde suelo ir a comprar y ver a mis amigos y estar súper bien y coger el camino
que ya me lleva a mi casa y empezar a venirme pensamientos negativos y empezar a enfadarme y llegar a mi casa ya como súper tensa y súper con esa energía, ya entrar en mi casa de mala leche cuando 10 minutos antes estaba súper contenta. Y ahora tomar conciencia de eso es como, wow. Vale, pero aquí podrías estigmatizar tu casa o la del vecino, ¿sabes? Ujú, Y pasarlo mal y de hecho no salir de ese bucle. O podrías ir un poquito más hacia adentro y ujú, plantearte qué recurso está queriendo la vida que saques de esta situación. ujú. ¿Qué puedes hacer con esto? ¿Qué puedes hacer tú? ¿No puedes hacer nada? ¿O sí puedes hacer algo? Porque si vas hacia adentro y desde tu esencia te das cuenta de que hay algo que sí puedes hacer, y si no lo A sabes ver, todavía, ábrete a yo puedo ello. mudarme realmente. Bueno, esa probablemente es una posibilidad, por ejemplo. Ujú, Pues es una posibilidad, ábrete a esa posibilidad. Pero igual luego ujú. está no sé, la posibilidad, la que te puedan venir dentro de tu intuición y de tus cosas. Yo te recomiendo que te abras, más que te cierres, ¿vale? Esto es el Vale, ejercicio principal. Cuando me hablabas qué ajá, puede hacer una persona, abrirse. Ábrete, vale. confía. Porque conforme tú te cierras, estás desperdiciando un montón de posibilidades que quizás se encuentran a tu alrededor. Como estaba contemplando como que todo es energía, un montón de información a nuestro alrededor que igual en tu cierre, en tu lucha, en tu enfado, no percibes. Entonces, Ujú. igual mudarte es una opción, pero igual hay algunas otras que te pueden llegar a contemplar. Entonces, yo te recomendaría También, que te abras a ello simplemente como una posibilidad, durante un tiempo, durante unos días, claro, sí, y percibas si solo con la también me ha apertura. tocado trabajar la aceptación. Ujú, Me ha tocado trabajar en ese sentido. Me ha tocado o he trabajado, ¿no? La aceptación y el aceptar, pues, que mi vecino es como es, ¿no? Y que algunas veces, pues, no me queda otra que aceptar ciertas situaciones, aunque no sea lo que más quiero. Y de hecho, cuando he aceptado es como que se han reducido mucho más. Pero ya no me siento en mi casa como me sentía antes. ujú. O sea, pero entiendo lo que dices y voy a darle más espacio a eso. Sí, yo más que fácil le diría que te abras internamente a escuchar eh, esa característica, ¿vale? Porque si lo vives desde un cierre, desde una contracción interior, te puedes perder Ujú, un montón de información, ¿vale? Y normalizar, si tú consideras que es una agresión, porque ujú. lo podrías, si lo normalizas ya empezamos a entrar en un diálogo muy diferente y normalizar las agresiones yo no te las recomiendo, No, a ver, ¿vale? es que hubo un momento, en este caso en particular, en el que hubo una agresión que no fue directa física hacia mí, pero Ujú, sí fue física de otra forma, que a mí me llevó a no sentirme segura en mi ujú, espacio y en mi hogar, y eso ha generado muchas cosas a nivel interior. Se han movido muchas cosas desde que ocurrió eso ujú. y evidentemente no es algo que quiero normalizar ni es algo con lo que quiero vivir. Vale. Eh, pero bueno, entiendo a lo que te refieres Ujú. y está bien. Tampoco es algo para entrar muchísimo más. Vale. De todas formas, nos quedan poquitos minutos. Ujú. Entonces, me gustaría, Andrés, que le cuentes a la gente que nos está escuchando cómo pueden contactar contigo, dónde pueden encontrarte pues para que los que quieran seguirte, contactar contigo, contratarte, lo que sea, puedan hacerlo con facilidad. Mm. Pues pueden encontrarme. Donde más activo estoy actualmente es en Instagram. El perfil se llama Espacios para Ser. Ahí es donde más activo estoy. Pero tengo la web, andrestarzona.com. En ella, bueno, pues ven un poquito más sobre mí y sobre algunos servicios. Y luego la web del estudio de diseño se llama diseñosentido.com, que ahí ya ven algunos proyectos, pueden verlos también. Sí que es verdad que las dos webs están actualmente, dentro de poquito las actualizaremos porque tenemos proyectos por subir del último año y medio que están todavía por subir. Y la mía personal hay Vale. unos servicios que todavía no hemos subido para que estén activos, pero bueno, cualquier tipo de necesidad que puedan surgir. Por eso os digo que en Instagram es donde más activo estoy y ahí sí que voy publicando todo, está todo más o menos al día.
Vale, genial. Vale, pues para terminar, yo tengo una baraja aquí que es una especie de juego de preguntas y me gusta acabar con una pregunta así al azar, si te parece bien. Claro. Mira, me sale, si pudieras tener un super talento, ¿cuál sería? Uf. Pues me encantaría poder tener el talento de, sin necesidad de explicarle nada a nadie, generarles armonía directamente. Oh, qué bonito. Sin necesidad de estudios, sin necesidad de realizar estudios, sin necesidad de diagnósticos, sin necesidad de tanta palabra. Me encantaría que simplemente con la presencia fuera suficiente y que ese cambio se mantuviera. No tener que estar, no depender de mí, claro. Ajá, ajá, qué bonito, me gusta mucho. Me gusta ese súper talento. Creo que de alguna forma, cuando creo, y esto es creencia mía, que cuando estamos en luz generamos, aunque sea muy imperceptible, pequeños, pequeños puntos de luz en otras personas que se mantienen, que es como al entrar en contacto cambian cosas, aunque sean muy pequeñas, imperceptibles, que están ahí. Entonces creo que de alguna forma eso es algo que está, aunque sea muy, muy chiquitito y muy imperceptible. Y que también funciona cuando estamos en un estado que no es de luz, evidentemente. Pero me gusta mucho. Juan Andrés, me quedaría hablando un montón de cosas porque es como que se me ha quedado a medias, pero se está acabando ya el tiempo y bueno, pues solo me queda darte las gracias. Gracias por estar aquí, por haber compartido, por toda tu sabiduría. Me encanta tu visión y hay mucho que practicar y mucho que experimentar y me gusta muchísimo. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Sara. Muchas gracias. Para mí es un placer. Y bueno, a ti que estás escuchando del otro lado también, gracias por estar ahí. Espero que todo lo que hemos compartido te inspire y te motive a ponerte en movimiento, profundizar en ti misma y transformar tu vida en un sueño hecho realidad. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Y por supuesto estoy aquí para leerte, para leer tus preguntas y espero poder leerte en comentarios. Te mando un besito súper fuerte, un abrazo súper fuerte, otro para ti, Andrés. Gracias, gracias, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Sara.